que en medio de todo lo que aún se da en medio de nosotros, lo que hemos vivido quizás en esta semana, en días anteriores y aún estemos viviendo hoy, que en esa confianza en lo que es Dios y en los recursos de sobrenaturalidad que Él tiene para nosotros, podamos levantarnos, podamos tener la actitud, esa actitud de coraje, de valentía, y que podamos seguir adelante. En esta mañana continuamos con nuestros temas en ese camino a ser cristianos maduros, cristianos fuertes, cristianos espirituales, como dice la Reina Valera. Y en esta mañana quiero que comencemos a hablar un poco del cristiano espiritual, y más que el cristiano espiritual, el cristiano maduro, porque ese término espiritual creo que no nos ayuda a veces de a mucho, porque yo soy un convencido que aún dentro de los impíos o entre los impíos hay gente espiritual, controladas por otro espíritu diferente al Espíritu Santo, sensibles a esa realidad espiritual, y podríamos decir que son espirituales. Y en este caso a veces el término nos puede confundir, el término que usa Reina Valera. Por eso quiero leer en esta mañana en la versión Dios habla hoy esos mismos textos que nos han servido como base hasta aquí. 1 Corintios capítulo 3, los versos 1 al 3. Y quiero que en esta mañana hagamos una caracterización del hombre espiritual desde tres pilares. Aún no cierro la puerta hacia alguno de los predicadores de aquí en adelante. Si quiere o ve la necesidad o el Señor le inquieta, todavía con algunas realidades del cristiano carnal, que lo puede hacer con libertad, más allá de que nuestro objetivo es ser cristianos maduros, cristianos fuertes, sólidos, que en todo y no en nuestras fuerzas podamos darle honra y gloria a Dios. Y la versión Dios habla hoy, allí en 1 Corintios capítulo 3, dice: yo, hermanos, está hablando el apóstol, los textos los conocemos, no pude hablarles entonces como a gente madura espiritualmente. ¿Notan la diferencia? Gente madura espiritualmente, sino como a personas débiles, como a niños en cuanto a las cosas de Cristo. Le di una enseñanza sencilla, igual que a un niño de pecho se le da la leche en vez de alimento sólido, porque ustedes todavía no podían digerir la comida fuerte y ni siquiera pueden digerirla ahora, porque todavía son débiles. Mientras haya entre ustedes envidias y discordia, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Y otras versiones diferentes a la Reina Valera también van a hacer el énfasis
de la madurez, no tanto de la espiritualidad, sino de la madurez. Porque recuerden que los corintios, y es algo que nos toca ponerle cuidado de aquí hacia arriba, y lo digo de entrada, los corintios se movían espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿A través de qué se movían espiritualmente? A través de los dones. Y el apóstol dice que han sido enriquecidos con todos los dones. Y cuidado, allí ya hay un principio. Manifestación de dones no es sinónimo de madurez espiritual. Aló. Manifestación de dones no es sinónimo de madurez espiritual. Y si lo lees, si lo quieres aplicar como lo dice Reina Valera, que sé que sería equivocado, manifestación de dones no sería sinónimo de espiritualidad, de verdadera espiritualidad. Cuidado, iglesia, porque a veces, porque comienza a fluir Dios con algún don, nos creemos la última limonada en medio del bochorno. Manifestación de dones no es sinónimo de madurez espiritual. Y todo Primera a Corintios y aún Segunda a Corintios nos lo va a confirmar. En esto debemos tener mucho cuidado. Por cierto, el apóstol Pablo, ahí en los Corintios, para hablar del punto de madurez que le faltaba a la iglesia, va a colocar tres figuras que cuando ustedes leen 1 Corintios se van a dar cuenta de ellas. Es la figura del cuerpo que no se desarrolla, el niño que no crece. Va a colocar la figura del atleta que no termina la carrera, y va a colocar también la figura del edificio, la casa que no es terminada, que no es acabada. Cuidado con esas tres figuras, porque nos van a hablar de una evidencia de inmadurez. No desarrollarse, no crecer, no terminar lo iniciado. Y es algo que, por cierto, muchos de nosotros somos conscientes aquí en la comunidad, que entramos en un bache donde se inician cosas y no se terminan. Arrancamos 20, 30, 40, 50, una enseñanza, algún proceso, y a veces terminamos 10, 5, o hay que parar, porque el proceso, ¿qué pasó con el proceso? Se abortó. El proceso quedó en veremos. Cuando en nuestras vidas hay una particularidad, y es que iniciamos cosas y no las terminamos, allá hay inmadurez. Allá hay inmadurez. Podríamos decir, y desde esas realidades espirituales, allí hay carnalidad. Solo emoción, o solo el buen intento, el buen deseo. Pero en última instancia hay elementos de debilidad
de inestabilidad en nosotros. Cuidado con esas tres figuras. Ahora, esta caracterización que hago yo en esta mañana, o quiero que hagamos en esta mañana, y otra vez los demás predicadores podrán también hacer su caracterización como la vean necesaria, pero la quiero hacer desde tres pilares. Uno, desde las convicciones, las características del hombre espiritual desde sus convicciones, desde sus actitudes y desde sus acciones. Convicciones, actitudes y acciones. ¿Qué son las convicciones? Las convicciones son esas certezas que nosotros tenemos con referencia a cualquier aspecto en la vida. Convicciones, quizá desde la vida matrimonial, que el matrimonio es para toda la vida, mientras estemos en esta tierra. Convicciones en cuanto al dar económicamente para la obra de Dios, que a veces esas convicciones se ven débiles en muchos, que es un privilegio, que es una bendición, que es que el dar para la obra es honrar a Dios, el creer que somos puentes, instrumentos para bendecir a otros, etc. Las convicciones son esa certeza de que algo es verdad y que porque es verdad, como hijo de Dios y en ese anhelo y en ese querer agradar a Dios, obedecer a Dios, mientras yo pueda moverme, sostenerme en esa convicción, aún a expensas de sufrimiento y aún a expensas de dar la misma vida, tengo que hacerlo. ¿Por qué aparecen mártires en la vida cristiana? Porque cuando se les invitó a negar a Cristo o a maldecir el nombre de Cristo, ¿qué prefirieron? Prefirieron morir antes que maldecir a quien creían que los había bendecido hasta allí, y no solo los había bendecido hasta allí, sino que los había bendecido con la vida eterna. Así de serias son las convicciones. El problema, ¿saben cuál es muchas veces nosotros los cristianos? Que para lo terreno tenemos convicciones fuertes, pero para lo espiritual, convicciones muy débiles. Por eso no crecemos, por eso no maduramos. Por eso, a veces, ante cualquier viento de oposición en la vida cristiana, nos escondemos, porque no hay convicciones fuertes. Esas son las convicciones, o como tú las quisieras describir. Ahora, este cristiano maduro, desde sus convicciones, quiero mencionar algunas, más allá de decirles, hay la necesidad de que cada uno de nosotros evalúe sus convicciones en cada aspecto de la vida cristiana. En cada aspecto de la vida cristiana, porque son cimiento, pilares, columnas, como lo quiera llamar. Ahora, en cuanto a las convicciones, el hombre, el cristiano maduro,
está seguro de lo que cree de Dios a la luz de la palabra revelada o lo que Dios de manera directa le revele, le muestre. A veces, para algunos cristianos, la Biblia, lo que dice la Biblia no es suficiente. Y nos las pasamos toda la vida cristiana en la duda, en el seminario de la duda. Cuando el seminario al que Dios nos ha llamado es al seminario de la fe, no al seminario de la duda. Hermanos, no podemos estar claudicando toda la vida entre dos pensamientos. Tenemos que decidir, tenemos que definir. En algún momento tenemos que tomar una decisión. Y si hay dudas desde lo escrito, pues pídele a Dios que te lo muestre, te lo confirme, te lo revele de manera directa. Y yo sé que a veces, al estudiar la palabra, al estudiarla, no al leerla, bueno, y también puede ser al leerla pueden quedarnos vacíos. Al estudiarla, leer un comentarista, leer otro, que no son perfectos y no tienen una madurez acabada, el leer tanto podría generarnos dudas, porque un comentarista bíblico va a decir una cosa, quizás otro va a decir otra, y entramos ¿a qué? A dudar. Cuidado. El cristiano maduro está seguro de lo que cree de Dios. Además de ello, el cristiano maduro tiene conciencia de la pecaminosidad y debilidad en su vida. El cristiano maduro sabe que no es perfecto. Yo lo dije hace 8 días, seguramente todos nosotros aquí, en algún momento de nuestra vida, y aún algunos quizás hoy, están viviendo carnalmente. O vivimos carnalmente en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque recuerden que el pecado, aun cuando hayamos aceptado a Cristo como Salvador y nos haya transformado en muchos aspectos, el pecado no ha sido arrancado de nosotros. Y cada que le damos ocasión, que bajamos la guardia y nos descuidamos, el pecado vuelve a aflorar. Un pensamiento, una actitud negativa, le abre puertas al pecado. El cristiano maduro es consciente de su pecaminosidad y debilidad. Por eso, un buen consejo para cuando estamos en un buen nivel espiritual, no creernos que somos lo último y comenzar a mirar a los demás, ¿cómo es que dice? Como por encima del hombro, como gallina mirando sal, aunque yo no sé gallina cómo mira sal, y creernos que somos los únicos, y comenzar a mirar y a señalar a los demás como pecadores. Cuidado, ahí hay sabiduría, y debemos ser sabios. Conciencia de su pecaminosidad, de su humanidad. Otra convicción en el cristiano espiritual maduro, mejor, es que el cristiano maduro ve todo como si viniese o es permitido por Dios. Que todo lo que le sucede viene o es permitido por Dios, a menos que tú sepas que lo que te llegó es una consecuencia directa de lo que hiciste o dejaste de hacer.
Por eso la Biblia va a decir, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y qué más podríamos decir de este cristiano espiritual, maduro, desde sus convicciones? Y es que tiene conciencia de victoria, no importa la circunstancia, desde los recursos de sobrenaturalidad que hay en Dios. En otras palabras, el cristiano maduro sabe, a menos que esa sea la última batalla, sabe que cuando la situación se torne difícil, Dios le sacará de allí, que Dios le dará la victoria, que Cristo le dará la victoria, que no se quedará siempre allí, que no se quedará siempre caído en el suelo. Algunos a veces desde la inmadurez en la vida cristiana, quizás los cortos años en vida cristiana, el corto recorrido, cuando viene la dificultad, reniegan de Dios y dan la espalda por inmadurez. El cristiano maduro no hace eso. Ya sabe que en otras circunstancias vivió lo que vivió y todavía sigue en pie, porque de allí lo sacó Dios. En otras palabras, el cristiano maduro afirma sus convicciones no solo en la palabra de Dios, sino en el obrar de Dios en su vida. Y cuando nosotros hemos podido ver y somos testigos del obrar de Dios en nosotros, no nos vamos a desmoronar, venga lo que venga. Pienso en los últimos sucesos que nos han tocado, hermanos que han partido a la eternidad. Nos duele y lo sentimos, pero Dios estuvo ausente de esa realidad. Decimos que no. Y entonces, si Dios no estuvo ausente, obvio, esta conciencia no va a quitar el dolor, pero que el enemigo no tome ventaja desde nosotros o en nosotros por un bajonazo, desde una circunstancia que nos dolió, una circunstancia que sentimos. Podrían haber más convicciones, pero yo dejo esas allí. En cuanto a actitudes, las actitudes tienen que ver con pensamientos, tienen que ver con emociones, o al menos mínimo con esas dos cosas: pensamientos y emociones. Ahora el cristiano maduro tiene conciencia de dependencia de Dios en todo. Conciencia de dependencia de Dios en todo. Y como tiene conciencia de dependencia de Dios en todo, una segunda actitud en el cristiano maduro es actitud constante de oración. El cristiano maduro ora y no se atreve a dar pasos en la vida sin buscar la voluntad de Dios. Depende de Dios, sabe que depende de Dios y busca el rostro de Dios, y hay una actitud constante de oración. Además de ello, el cristiano maduro, en cuanto a sus actitudes, tiene un deseo de actuar de manera natural. A veces el cristiano maduro, aún desde ese obrar naturalmente, a veces hasta dice cosas de su vida que no debería decir, porque quizá entre los oyentes hay inmaduros, y para esos inmaduros esa confesión va a ser ¿qué?
problema, nociva. Lo que se dijo para bendición, en algunos termina siendo maldición. Pero el cristiano maduro tiene esta característica: deseo de actuar de manera natural, no con máscaras, no maquillado espiritualmente. Además de ello, el cristiano maduro, deseo intenso de obedecer a Dios en todo. ¿Qué fue lo que dije? El cristiano maduro anhela, desea, se preocupa por obedecer a Dios en algunas cositas, en todo. Además de ello, el cristiano maduro cuida con celo su comunión con Dios. Cuida con celo su relación con Dios. No se desanima por las luchas diarias. En otras palabras, el cristiano maduro es realista, muy realista. Entonces sus pensamientos, sus emociones están afianzadas en lo que es Dios, en lo que Él ha prometido, en lo que Él ha hecho por Él. Pero no solo son sus convicciones, y cuando hemos tenido experiencia con Dios directa, no solo con lo que Dios ha dicho a través de la palabra, sino que hemos tenido encuentros con Dios, ya sea a través de sueños, a través de milagros, a través de cara a cara, lo que Dios nos ha dicho, esas convicciones se afianzan más. Y cuando hemos tenido ese tipo de experiencia, ya no hay por qué dudar, porque ya creemos en Dios, no porque la Biblia lo dice, no porque nos lo contaron, sino porque nosotros mismos lo hemos experimentado, lo hemos vivenciado. En cuanto a sus acciones, quizás ligado a un poquito también a actitudes, pero un pasito más, el cristiano maduro actúa con sabiduría en todo lo que hace. Sabiduría en todo lo que hace. Mantiene esa relación ininterrumpida con Dios, o se esfuerza por mantener esa relación ininterrumpida con Dios. Además de ello, en tercer lugar, el cristiano maduro tiene conciencia plena de la realidad espiritual, no solo de la realidad espiritual buena, sino también de la realidad espiritual negativa, podemos decir mala. Es tremendo como cuando muchos cristianos o llamados cristianos llevan años en la vida cristiana y cuando se les habla de diablo y de demonios, dicen que no creen en ello. Entonces yo no sé contra quién luchan, cuando la Biblia nos dice que esto es una lucha espiritual. Luis, mira a la hermana si es que está orando o qué es. La hermana que está aquí detrás de Patricia, aquí cerquita. Ah, es Sharon. Ah, ya. Sí. Bueno, hay que reprender el espíritu del sueño. ¿Qué más decimos en cuanto a las acciones? Actúa en ese reconocimiento o vive en conciencia de lo espiritual y desde esa realidad se mueve. Interesante que desde esta realidad espiritual opuesta
Jesús en el Padre Nuestro nos enseña a orar pidiéndole al Padre que nos libre ¿de quién? Del mal. Muchas versiones no traducen del mal. Líbranos del malo. Porque es que el mal no es un ser. El mal tiene una fuente. El mal no vive, no tiene vida propia. El mal es ejecutado. Entonces muchas versiones traducen líbranos del malo o del maligno. No tanto del mal, porque el mal en sí no existe solo, el mal es ejecutado, el mal es producto de. ¿Usted ha visto el mal? Pero se ha visto al malo. Ah, eso sí. Exactamente. Líbranos del malo. Y no nos dejes caer en tentación. ¿Y quién es el que tienta? El malo. Vive en esa conciencia de lo espiritual. Otra realidad en la conducta del cristiano maduro: reacciona con rapidez al pecado en su vida en pro del perdón de Dios. El cristiano maduro, cuando es consciente que ha pecado, no le da largas a eso y corre a Dios pidiendo perdón, porque es consciente que mientras Dios no lo perdone o él no haya pedido perdón, ¿cómo está su comunión con Dios, su relación? Está alterada. Se ha dado a veces el caso de llamados cristianos bien inmaduros, que tuvieron un tropiezo con alguien, un traspié en algo o con alguien, y dice: esa persona no la perdono nunca. Hermanos, por la comunión con Dios, por la comunión con el Espíritu Santo, hemos de estar dispuestos a despojarnos y a renunciar a lo que sea. Y eso es ser maduros. Entonces, el cristiano maduro reacciona con rapidez al pecado en su vida cuando lo detecta, en pro del perdón de Dios. Otra realidad del cristiano maduro, y muchas de estas tú las puedes comparar, ya sea con la epístola, los hermanos allí en Corinto, y es que el cristiano maduro es amoroso o responde con amor hacia las faltas y fracasos de los demás. El cristiano maduro no se alegra porque el hermano tropezó. El cristiano maduro no se alegra porque el hermano cayó. ¿Qué es lo que hace el cristiano maduro? Reacciona con amor, se siente, se duele. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra carnalidad, en nuestros pleitos, en nuestras discordias, en nuestras competencias, no solo nos alegramos porque el hermano tropezó, sino que anhelamos que tropiece? Hermano, eso es diabólico, eso es demoníaco, eso no es del Espíritu Santo, eso es carne, y más que carne, carne reforzada. Amor con las faltas y fracasos de los demás. El cristiano maduro es realista o actúa con realismo en lo que tiene que ver con la limitación de sus deseos,
En otras palabras, el cristiano maduro no le corre a todo lo que siente, a todo lo que quiere hacer. Aún lo que pudiese tener, porque a veces nos comparamos con otros. Si ustedes han leído el Salmo 73, Asaf, director de alabanza, dice: mis pies casi resbalan al ver la prosperidad de los impíos. A mí me llama la atención que una de mis hijas me dice: papá, es usted fue pobre en el sentido de no muchas cosas, intencionalmente. Es que usted no tiene esto y lo otro porque usted intencionalmente no lo quiso tener. A veces en esas cosas que son anhelos y no hemos podido alcanzar, a veces cuando vemos a otro disfrutándola, ¿cómo reaccionamos? Yo conozco aquí hermanos que pudiesen tener vehículos y no los tienen, y se deleitan en dar a otros. No piensan en ellos, en ese sentido, o creen que su vida cristiana, ya sea desde el llamado de Dios, los empuja a ir en X dirección. Y con esto no estoy diciendo que tenga su carro. Aún yo digo, a veces en diálogos con el hijo, de estas realidades, le digo, depende en dónde uno esté, con quién uno esté, a dónde tenga que ir. Si tiene que ir en avión, pues tiene que conseguirse un avión. Y si tiene que comprarse un avión, pues tiene que comprarse un avión. Y si es para servir a Dios, ¿será pecado que un cristiano tenga un avión? No. ¿Pecado que un cristiano tenga un carro? No. Es también saber para qué lo tengo, cómo lo uso, por qué lo tengo. Si es solo por caché, solo por orgullo, solo por demostrarle a otros que yo también puedo. ¿Cuál es la motivación? Pero lo que estoy diciendo es que el cristiano maduro es realista cuando tiene que limitar sus deseos. Ahí hay madurez. A eso le ligamos, y estoy cerrando, que el cristiano maduro es deseoso por compartir con otros lo que Dios ha hecho en su vida. Muéstrame a un cristiano que no pierde ocasión para hablar de Dios, de Cristo, al que no lo conoce, y yo te mostraré a un cristiano maduro, a un cristiano que tiene intimidad con Dios, a un cristiano que tiene mucho que decirle a otros de lo que Dios ha hecho en su vida. Evangelistas, los que dicen ser evangelistas y están en ministerio de evangelismo, debe haber un fuego ardiendo en ustedes. Un fuego, primero un fuego por Dios y un fuego por hacerle saber a otros de las bendiciones que hay en ese Dios. Y el que vive con ese fuego no necesita depender de un llamado a compartirle de Cristo a otros, quizás en grupos, donde va, apenas tiene la oportunidad, habla de Cristo, porque respira a Cristo, porque el fuego de Dios está en su vida.
Y podríamos decir muchas otras cosas, pero seguramente estas hasta aquí son más que suficientes. Pero decir por último que el cristiano maduro es consciente que transita hacia una meta. Esa meta que en última instancia, bueno, podría tener varios matices. Ser como Cristo y estar con Cristo por la eternidad. Yo no sé, hermanos, de estas realidades que he mencionado, comenzando con convicciones, pasando por actitudes y terminando en acciones. No sé en cuál área de estas Dios haya tocado algo en ti. Recuerda, las convicciones son raíces, son pilares, son cimientos. Y sin cimientos serios no se puede levantar un buen edificio. De allí hemos de partir. ¿Cuáles son tus convicciones? Realmente con relación a Dios, con relación a Cristo, aún tus convicciones con relación a la iglesia, que dice la Biblia, es el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son tus convicciones con relación a la iglesia? ¿Cuáles son tus convicciones con relación a tus hermanos en Cristo? ¿Cuáles son tus convicciones en cuanto al congregarnos? ¿Cuáles son tus convicciones en cuanto a la oración, a la vida devocional? ¿Cuáles son tus convicciones? Pero en especial, ¿cuáles son tus convicciones con relación a Dios, a Cristo? De esas convicciones surgirán, brotarán unas actitudes, y de esas convicciones y actitudes aparecerán unas acciones. ¿Entiendes esto? Lo que creo va a determinar mi actitud frente a realidades en la vida. Y desde eso que creo y mis actitudes, también mis acciones. Es una cadena. Y si estamos fallando en las acciones, o no hay una actitud genuina de cristiano en ti, en alguno de nosotros, revisemos las convicciones que tenemos acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de Cristo. Porque si esas convicciones son débiles, tus actitudes cristianas serán débiles y tus convicciones cristianas serán débiles. Si el cimiento es débil, el edificio es débil y se puede caer. Si el cimiento es débil, el edificio se puede caer ante cualquier viento de oposición, de doctrina falsa, lo que sea. Hermanos,
Si tú has caído, y especialmente los hermanos veteranos en esta congregación, saben, son conscientes que este tema es clave para nosotros. Desde lo que se ha vivido en el pasado. Pero es también clave para los nuevos en la vida cristiana y en esta congregación. Porque eso les evitará, especialmente a los nuevos, porque quizás los que no nacieron aquí vieron manifestaciones de carnalidad y falta de madurez espiritual, quizás en la congregación donde estuvieron ayer. Y si tú eres consciente de alguna realidad en esta congregación, sabes que este tema es determinante. Recuerden otra vez, los corintios habían sido enriquecidos con todos los dones. Y Pablo los alaba por ello. Y a pesar de haber sido enriquecidos con todos los dones, ahí entre 1 Corintios 12, que habla de dones espirituales, y el capítulo 14, hay un capítulo que es esencial y Pablo lo presenta como un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino? El camino del amor. Manifestación de dones sin amor casi no vale nada. Vale en el momento, pero a lo largo del camino, manifestación de dones sin amor termina en contienda, en pleitos, en orgullos, en soberbias, en altivez. Eso es bíblico, por favor, que no vayan a tildar de hereje. Eso es bíblico. Y está en 1 Corintios, y está en el contexto de la iglesia de los Corintios, que habían sido enriquecidos con todos los dones, pero, como lo dije en la prédica anterior, entraron en una cantidad de enfermedades, patologías. ¿Y qué pasó con la iglesia? Se murió la iglesia. Esas enfermedades mataron la iglesia en Corinto. Por eso dije al iniciar, manifestación de dones no es sinónimo de madurez espiritual, ni de madurez cristiana. Porque a veces, cuando el don se manifiesta, cuando alguien percibe que Dios lo está usando, se da cuenta, comienza la altivez, comienza el orgullo y otras realidades. El camino más excelente es el amor. Y el cristiano maduro es uno que ama. Por eso, cuando ve el fracaso de un hermano, o ve al perdido en su condición, o ve los males en esta vida, no es indiferente, se duele y ora y clama y comparte. Hermanos, es tiempo de pedirle a Dios que nos despierte. Es tiempo de afirmar nuestras convicciones en Dios. Que si realmente Dios es Dios, como lo predicamos, como lo dice la Biblia, que tomemos postura clara frente a ese hecho, que aprendamos a amar a Dios y desde ese amar a Dios
aprendamos a obedecer a Dios en todo. El amor y la obediencia. Amor y obediencia son características claves de un cristiano maduro. Amor a Dios y obediencia a Dios. Que ninguna de las figuras con las que inicié permanezca mucho en nosotros. Ese cuerpo, ese niño que no creció, ese cuerpo que no se desarrolló, esa carrera que iniciamos y no se concluyó, esa casa, ese edificio que comenzamos a construir y nunca lo terminamos. Que el edificio de Dios en nosotros llegue a su punto, un edificio santo, dice la palabra, casa espiritual, un edificio santo para Dios. Inclina tu cabeza allí donde estás. Y no te conformes con ser mero oidor. Allí donde Dios te haya señalado algo, comenzar a trabajar allí. Y si no puedes trabajar solo, busca ayuda. Busca un cristiano maduro. Investiga. Pero no te conformes con ser un niño espiritual. No te conformes con siempre iniciar y dejar tirado, porque un día te vas a aburrir y vas a tomar otras decisiones, porque no le vas a encontrar el sabor a la vida cristiana y te vas a aburrir en algún momento y te puedes salir del camino. Nuestro buen Dios, gracias. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra, Dios. Y en especial, gracias por esta oportunidad que nos das en este día. A pesar de los contratiempos, a pesar de los dolores emocionales, a pesar de alguna sombra en nuestro camino. Gracias por darnos ese privilegio de estar en esta mañana, este día con vida, y en especial mirarnos en el espejo de tu palabra, mirarnos en el espejo de tu verdad. Gracias. Gracias porque nos has llamado a cosas grandes. Gracias. Y gracias a Dios porque en algún momento, aunque en algún momento nos salimos del camino, nos desenfocamos, nos marchitamos y quizás aún nos secamos, gracias a Dios porque tú nos reviviste, porque tú nos hiciste reverdecer nuevamente. Y lo seco se fue, lo marchito se fue. Y nos hiciste reverdecer. Y gracias a Dios porque no solo nos hiciste reverdecer a nivel individual, porque nos hiciste reverdecer a nivel hogareño y nos harás reverdecer a nivel congregacional y llevaremos fruto abundante para ti.
Gracias. Gracias, Dios. Gracias por cada uno de estos tus hijos que hasta aquí han permanecido. Oh Dios, afírmales más en ti. Dale convicciones sólidas, firmes a cada uno de los presentes. Convicciones firmes que lo lleven a no seguir claudicando más entre dos pensamientos. Allí donde algunos todavía están en el seminario de la duda, oh Dios, sácalos de esas dudas y que ellos se puedan matricular en el seminario de la fe, de la convicción sólida en lo que tú eres, y que saliendo de sus dudas, esas dudas que les frenan y que casi les sacan del camino, que se puedan afirmar en ti. Oh Dios, levántanos como congregación, una iglesia madura, no solo en el conocimiento de tu verdad, una iglesia madura en su experiencia contigo. Y como iglesia, individuos que somos, que conformamos esta iglesia, trátanos a cada uno desde nuestra realidad. Y tú, mi hermano, allí donde estás, más allá de lo que yo he dicho, dile a Dios lo que le tengas que decir, verbalízalo. No lo tiene que oír tu vecino. Quizás desde tus debilidades, flacuras. Dile a Dios que te ayude. Dile a Dios que te ayude. Si algún episodio negativo en la vida te llevó a dudar del amor, de la gracia, del favor de Dios, díselo a Dios. Y pídele que en su gracia eso no te haga dudar al punto de que te salgas del camino o que Satanás tome ventaja en tu vida, sobre tu vida. Díselo. Y pídele que afirme tus convicciones, que te dé actitudes correctas de cristiano, que te dé acciones correctas como su hijo. Gracias a Dios. Gracias. Gracias porque aun cuando ayer te fallamos, hoy Dios